Buenos días a todos, soy José Manuel de Clinicare. Seguimos con nuestras mañanas de formación. Hoy, como todas las semanas, vamos a empezar con la formación inicial. Sabéis que todas las semanas hacemos 2 jornadas dedicadas a formación inicial para aquellos que empezáis y para reforzar los conocimientos de aquellos que ya lleváis más tiempo con Gestiona. Como normalmente son el jueves y el viernes, pero como esta semana el viernes es fiesta, pues los hemos trasladado al miércoles y al jueves. Recordaros, como hago cada día, que todos los vídeos los subimos a la plataforma, a nuestro canal de YouTube. Aquí podéis ir viendo todos los vídeos. Creo que está subido incluso el de ayer por la mañana ya. Aquí lo tenemos. Y todos además los replicamos por si os resulta más cómodo encontrarlos en nuestra página de Facebook, Clinicare, y en Twitter, @Clinicare, ¿vale? Además en Twitter con la ventaja de que pues ponemos hilos con las preguntas del directo, ¿vale? Para que los que no hayáis podido verlo, pues tengáis las preguntas más relevantes de esa formación. Recordaros, esto que estamos viendo en pantalla es la visualización estándar de la agenda. Después veremos que Gestiona se acuerda de cómo quisimos verla la última vez y nos lo va a mostrar así. Pero la primera vez que entramos, como yo he abierto una ventana de incógnito en Chrome, pues no me tiene, digamos, fichado, por decirlo de alguna manera, y entonces me muestra la visualización estándar. La visualización estándar lo que nos enseña es un solo día. Aquí lo tenemos, lógicamente, miércoles 29 de abril, y una columna para cada uno de los doctores que trabajan hoy miércoles 21 de abril, que son estos 5 de aquí. A partir de aquí podemos ir cambiando la manera de ver la agenda, porque no todos los usuarios de la clínica la van a necesitar ver de la misma manera. Entonces, ahora veremos cómo se hace todo eso. Si os fijáis, lo primero que estamos viendo a simple vista es que no todos los doctores tienen las mismas franjas horarias. Por ejemplo, Valverde entra a las 9 y sale a las 2, y Margarita entra a las 10 y sale a las 2. Pero Primeras empieza a las 10 y está interrumpido hasta las 8 de la tarde. Entonces, bueno, pues cada doctor puede tener la franja horaria que quiera. Y dentro de ella vemos que, por ejemplo, la pestaña de Valverde tiene bloques de 30 minutos, cada hora la divide solamente en 2 huecos, mientras que Margarita tiene 4 o Zidane tiene 6. Las citas se pueden configurar por doctor como convenga. No es lo mismo los huecos que va a necesitar un ortodoncista que los que va a necesitar un cirujano, por ejemplo. Entonces, a cada uno le podéis poner el periodo. Esto lo que marca es cuánto dura la cita más pequeña del doctor, la cita mínima. Entonces, por ejemplo, yo a Valverde le voy a poder poner citas de 1 hora, ahora veremos que puedo juntar huecos, pero no le voy a poder poner una cita de 10 minutos porque su cita mínima es de 30. ¿Vale? Margarita, pues exactamente igual, le voy a poder poner una cita de 1 hora, sí, porque junto 4, pero no le voy a poder poner una cita de 5 minutos porque su bloque mínimo es de 15. Entonces, se pueden dividir, se pueden poner citas mínimas de cualquier hueco que divida la hora en partes iguales, es decir, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15, de 20, de 30, incluso de 1 hora. Bien, como os decía, no todos los usuarios del programa van a necesitar ver la agenda igual. Imaginaros que yo soy el doctor Valverde. Pues muy probablemente no es ya que me venga bien solo un día para verlo todo más grande, sino que a lo mejor ni siquiera me interesa ver las agendas del resto de doctores. Entonces, en ese caso, yo podría, desde estas desplegables de aquí de la izquierda, cambiar y decirle, mira, enséñame solamente la columna Valverde, que soy yo, y las demás me dan igual. ¿Veis? Y fijaros qué grande lo voy a ver todo cada vez que cree una cita. Puedo poner más de una, puedo decirle que me enseñe también la de Margarita. Si quito todas, en cuanto pincho fuera me vuelve la vista de todos juntos. ¿Vale?
Pero al revés, si soy el recepcionista de la clínica, pues hombre, ver solamente un día muy útil no es, porque si alguien me llama para pedirme una cita, que es la mayor parte de mi trabajo consiste en dar citas, pues solamente veo un día. Entonces, pues es muy incómodo tener que estar viajando de día en día aquí en el calendario para ir viendo dónde hay un hueco. Entonces yo podría decirle, mira, enséñame una semana. ¿Veis? Y me enseña la semana del lunes al domingo. Y yo veo dónde hay huecos. Es más fácil. O resulta que hoy es el día de ortodoncia, la ortodoncista es Margarita y le digo, pues mira, enséñame solamente en esta pestaña, ahí, en esta pestaña la columna de Margarita porque es la que me interesa para dar las citas de ortodoncia a los pacientes que van saliendo del gabinete. Bueno, pues a medida de lo que yo vaya necesitando. Si le vuelvo a desmarcar todo, pues otra vez me salen todos los doctores. También puedo configurar la altura de la agenda. La altura se refiere a el tamaño de visualización. Si os fijáis, está en tamaño medio y lo que me está enseñando es la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y si le doy con el ratón hacia abajo, pues me enseña la tarde. ¿Vale? También depende mucho, lógicamente, del tamaño de vuestra pantalla y de la resolución de pantalla de vuestro ordenador. Esto, lógicamente, influye. Tengo 5 niveles diferentes. Y esto ya va más en gustos que otra cosa, ¿vale? Puedo poner el tamaño máximo, saldrá todo muy grande y tendré que dar mucho a la rueda del ratón para ir viendo. Veis que cabe 1 hora y algo nada más en la pantalla. Tengo que subir y bajar mucho con la rueda del ratón para ir viajando, pero lo voy a ver todo muy grande. O justo al contrario, si le digo sin scroll, va a salir todo muy pequeño, pero el día completo en pantalla. Veis que veo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. De esa manera puedo, se va a ver todo más pequeño, pero por ejemplo, a mí particularmente es la que más me gusta. Estoy viendo los días completos así, sobre todo en recepción, que me da un poco igual. Por ejemplo, aquí estamos viendo una cita, ¿vale? El jueves. Ahora veremos cómo se ven las citas, pero esta es una cita. Entonces, a mí me da igual saber qué paciente es o a qué viene. Yo sé que ahí no puedo poner otra. Pues a mí con eso me vale para dar citas. ¿El resto está libre? Pues en el resto pongo la cita donde yo quiera. Sin embargo, si soy el doctor que se va a encargar de esta cita, pues me pasa al revés. Me interesa más ver lo que hay dentro que dónde hay huecos. Pues a lo mejor necesito verlo un poco más grande. Como os digo, al final, cada usuario puede configurarlo como necesite configurarlo. Y lo que es importante que sepáis es cómo se hace, que es con estos controles que vemos en la parte de la izquierda. ¿Vale? Bien, yo lo voy a volver a poner en la vista de un solo día y en tamaño medio para verlo todo pues con la vista más estándar, ¿eh? y que lo veáis mejor. Bien, ¿cómo damos una cita? ¿Qué es lo que lógicamente nos interesa? Bueno, pues pinchamos a la hora a la que queremos que empiece la cita y arrastramos el ratón hasta la hora en la que queremos que acabe. Si yo, por ejemplo, en primeras quiero querer una cita de 1 hora, pues pincho, por ejemplo, a las 11 y arrastro hasta las 12. Y cuando suelto el ratón, Gestiona me pregunta a qué paciente le quiero dar cita en ese hueco. Y a partir de aquí empezamos a aprender a usar el buscador de pacientes. Perdón. El buscador de pacientes permite que busquemos pacientes por nombre y apellidos, por número de historia, por número de teléfono, incluso creo que por DNI. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a escribir un número de teléfono, ¿veis? Me enseña los pacientes que tienen un teléfono igual que el que coincide con el que yo estoy empezando a escribir. Pero si escribo un número de historia, ¿veis? Pues me enseña los pacientes que coinciden en el número de historia. Como he puesto 192, 000, 192, el 000, 192, 3 también sale. Porque podría ser ese el que estoy buscando. Si yo ahora pongo aquí el 3, pues ya solo va a salir uno, lógicamente. Entonces, aquí podemos ir buscando ya os digo, si busco Martínez, pues también me va a enseñar los Martínez. Siempre me saca en pantalla los 5 primeros que encuentre en la base de datos. Y luego aquí me dice cuántos pacientes filiados tengo que coinciden con lo que yo estoy buscando. Ves que hay 127 pacientes con Martínez en su nombre o en sus apellidos. Esto es importante también. Si os fijáis, solo tengo una casilla para introducir lo que estoy buscando. Esto está pensado así
para que no tengáis que estar cambiando de casilla para poner el nombre y los apellidos, ¿eh? Pero claro, dentro de la base de datos Gestiona lo tiene organizado, tiene una casilla para el nombre y otra casilla para los apellidos, porque luego vamos a ver que para el programa el dato, por así decirlo, es lo más importante, ¿eh? Poder sacarle jugo, poder sacar información válida y útil de todos los datos que vamos metiendo. Entonces, yo puedo querer sacar un listado de todos los pacientes que se apellidan Martín. Entonces, si no tengo separado el nombre de los apellidos, es un follón. Vale, solo tengo una casilla. Entonces, ¿cómo distingo el nombre de los apellidos? Por la coma. La manera de buscar por nombre y apellidos aquí es apellidos, coma, nombre, ¿eh? De manera que si yo pongo Martínez Paco, pues me va a buscar solo los que se llamen Paco y además se apelliden Martínez, ¿eh? Veis que ya tengo solamente 5, estos 5 que salen aquí. Un ejemplo muy gráfico de esto es, por ejemplo, si yo sé que alguien se apellida Martín y sé que es el apellido, bueno, pues entonces yo pongo Martín, coma, y solo me va a buscar entre los que se apellidan Martín. ¿Veis que salen 148? Si al contrario lo que yo sé es que se llama Martín, pues puedo buscar por coma Martín y en vez de 148 solo tengo 2. ¿Veis? De manera que podemos discriminar con más agilidad todavía, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a buscar un paciente que no esté en nuestra base de datos. ¿Veis? Llega un momento cuando yo estoy buscando en el que Gestiona me dice, mira, no encuentro a nadie con ese nombre y esos apellidos, es una primera visita, ¿vale? Y es así como vamos a conseguir crear la cita de primera visita, porque simplemente Gestiona detecta que eso que estamos buscando no existe y lo interpreta como una primera visita él solo. Entonces, bueno, pues ya teléfono de contacto. A mí me va a obligar a poner un gabinete en el que atenderle porque lo tengo configurado como obligatorio. Podéis elegir con qué tarifa queréis trabajar con el paciente. Para los que trabajéis con aseguradoras, pues si las tenéis dadas de alta en gestión, aquí vais a poder elegir la compañía con la que queréis trabajar. Y dos cosas importantes. Por un lado, referidor. Aquí es donde marcamos cómo ha conocido el paciente nuestra clínica. Básicamente hay dos opciones, que lo haya conocido por otro paciente o que lo haya conocido por algún medio de publicidad, aunque sea el cartel de la puerta, ¿eh? Es lo que nosotros llamamos referidor externo o referidor interno. El interno es otro paciente y aquí aparecerá el buscador de pacientes que funciona exactamente igual que el que acabamos de ver para ver qué paciente es quien le recomendó nuestra clínica. Y si pongo externo, pues es para que yo escriba quién es el referidor externo. Pues bueno, pues me ha conocido porque he hecho una campaña de buzoneo. ¿Vale? Entonces, tanto uno como otro es muy importante porque me va a permitir sacar listados. Pues si yo, por ejemplo, quiero saber, es verdad que he hecho una campaña de buzoneo por el barrio y quiero saber si la campaña es rentable o no, para saber si la mantengo, la amplío o la reduzco, pues necesito saber cuántos pacientes han venido por esa campaña. Entonces, simplemente lo que tendría que hacer en este caso es sacar un listado de primeras visitas cuyo referidor externo es la palabra buzoneo. Y puedo ver cuántos pacientes han venido en esa campaña en el mes de enero. ¿Que han venido 2? La quito. ¿Que han venido 100? Pues voy a buzonear el barrio de al lado a ver si tengo más suerte. Entonces, pero ya tomamos la decisión con un dato real, no mirando para dónde sopla el aire, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Y con los pacientes exactamente igual. Si yo me saco un listado de pacientes referidores que llamamos en gestión y resulta que en el año 2019 tengo un paciente que me ha traído otros 10 pacientes, digo, coño, pues le voy a llamar y le voy a regalar un cepillo de dientes a ver si me trae otros 10 este año. ¿Vale? Pues, pero lo hacemos con un dato real, con un dato que no es al aire, pues es lo que os digo, no es para donde sopla el aire, tengo un detalle o no tengo un detalle, o tomo una decisión o tomo otra, ¿vale? Entonces, como os decía al principio, el dato es importantísimo y poder sacarle jugo a los datos que introducimos es vital para las clínicas. Entonces, bueno, pues lo podemos hacer por ahí.
Y lo mismo os digo con el motivo de la cita. Si os fijáis, tengo dos casillas para introducir anotaciones, motivo de la cita y observaciones. Esto es para que en el motivo, aquí tenemos un pequeño conflicto de intereses. Por un lado, poder sacar el dato de por qué vienen mis primeras visitas es muy importante, pero si afino mucho en el motivo, pues al final no voy a tener dos motivos iguales, entonces no me va a servir de nada. Pero si no afino mucho, estoy perdiendo información importantísima para atender al paciente en la cita. ¿Cómo hemos resuelto eso en Gestiona? Pues poniendo dos casillas. El motivo de la cita es el que podemos usar en los listados. Y yo aquí os recomiendo que no tengáis demasiados, para que luego los listados sean coherentes. Pero para que no perdáis información, cumplimentamos la cita con las observaciones. Ejemplo práctico que pongo siempre. El paciente viene porque tiene dolor. Si alguien os llama y os dice, mira, que quería una cita porque tengo un dolor en la boca, seguro estoy de que le seguís haciendo preguntas hasta que más o menos averigüéis qué es lo que le duele y por qué. Pero si yo toda esa información la pongo en el motivo, no voy a tener dos motivos iguales. O sea, si yo le pongo, dice que tiene dolor y preguntándole averiguo que es una muela de la arcada superior, pues al final tengo mucha menos información que si aquí en motivo simplemente pongo dolor y aquí abajo, para no perder la información de lo que yo he averiguado a base de preguntarle, pues me explayo todo lo que quiera en las observaciones. ¿Eh? De manera que cuando el paciente viene, yo veo todo, pero si luego quiero sacar un listado de pacientes que vienen porque tienen un dolor, sea cual sea, pues puedo sacarlo también. ¿Eh? Entonces, esa es un poco la idea. Vamos a poner aquí dolor, por ejemplo. Y lo que os digo, pues por ejemplo, arcada superior. Bueno, vale. Guardamos nuestra cita y tenemos nuestra primera visita creada. Fijaros que ya directamente en los datos de la cita yo estoy viendo todo. Estoy viendo la hora, estoy viendo lo que le pasa, que tiene dolor, estoy viendo quién es y qué teléfono de contacto tiene. Si tuviese que llamarle, si tuviese que dirigirme ya por cualquier cosa o quiero saber para qué viene, no tengo que hacer nada más que mirar la agenda. No tengo que entrar en ningún sitio. Bien, otra cosa importante que estamos viendo en pantalla y que quiero llamaros la atención sobre ella es la estrella amarilla que estáis viendo al lado de la hora. Esa estrella amarilla me indica que esto es una primera visita. Y es un dato importantísimo a estas alturas porque el paciente no está dado de alta en nuestra base de datos todavía, solo tenemos una cita con un nombre y un teléfono. No le daremos de alta hasta que no venga y la razón es muy sencilla. Estas citas el 99% de las veces se piden por teléfono. El paciente por teléfono no nos puede firmar la protección de datos y si no nos firma la protección de datos no podemos guardar sus datos. Es así de sencillo. La ley de protección de datos en eso es muy restrictiva y conviene cumplirla porque además las sanciones son finas. Entonces, no tenemos una ficha de paciente, tenemos simplemente una cita con un nombre y un teléfono. Como no tenemos una ficha, es muy importante saber que no tenemos una ficha para que en cuanto el paciente entre por la puerta el día de la cita, lo primero que hacemos con él es darle de alta. Ahora vamos a ver cómo. ¿Vale? Entonces, para saber que esto es una primera visita, es para lo que sirve esa estrella amarilla que estamos viendo. Otra cosa importante que quiero que veáis antes de que creéis vuestra propia cita y pasemos a afiliarle es la hora de la cita y cómo sabemos o podemos saber en los gabinetes si nuestros pacientes han venido ya o no sin tener que salir a la sala de espera a ver quién hay. Para eso sirven los estados de la cita. Cuando yo pincho sobre una cita, como siempre, como os decía al principio, al pinchar en un elemento, yo ahora he pinchado en una cita, pues aparece un menú con las cosas que puedo hacer con él. De manera que no me tengo que aprender el menú de nada, sino que yo pincho en algo y veo qué opciones tengo. Mucho más intuitivo y muchísimo más fácil. Bueno, pues a pesar de que veáis aquí muchos botones, en realidad toda la primera fila es para marcar los posibles estados en los que se puede encontrar la cita. Pues, dependiendo de cuando el paciente viene a la consulta, bueno, pues el personal de recepción lo que hace es que pincha en la cita y dice, el paciente está en sala de espera. Y fijaros que la parte de arriba de la cita se ha puesto de color azul.
Y además, eso quiere decir, la parte se pone azul porque el paciente está en la clínica. Para saber en qué parte de la clínica está, sirven estas iniciales. SE, sala de espera. Si yo vuelvo a pinchar la cita y le digo que el paciente todavía no ha llegado, se quita, ¿vale? Si además pincho la cita y la coloco a las 10, acepto el cambio. Como ha pasado la hora de la cita, veis que vamos por las 11, por las 10:30, perdón, y el paciente todavía no ha venido, bueno, pues entonces gestiona lo que le pones una franja roja. Si ha pasado su hora y todavía no ha llegado. De manera que en el gabinete yo como doctor estoy viendo quién ha venido ya, quién está esperando, quién todo se está retrasando, etcétera, etcétera, ¿vale? De un golpe de vista. Esa es la idea de todo esto. Cambiar la cita de sitio, por cierto, que no os lo había explicado, como veis es tan sencillo como pinchar y arrastrar. Acepto el cambio y la cita cambia de sitio, ¿vale? Pues como os digo, pinchamos en la cita, sala de espera, que el paciente ya ha llegado. Y lo siguiente que hago, como estoy viendo la estrella amarilla, es decir, no se vaya usted para la sala de espera, quédese aquí conmigo que le tengo que dar de alta. Vuelvo a pinchar en la cita y ahora lo que le digo a gestión es que me quiero ir a la ficha del paciente. Pincho en la ficha del paciente y gestiona, va a detectar que la ficha no existe y nos va a pedir que la creemos. Es lo que acaba de hacer. ¿Vale? Entonces, pues nada, los datos que ya le habíamos dado en la cita, gestiona se los sabe, veis que los apellidos están cumplimentados, el nombre está cumplimentado, por aquí abajo el teléfono también. Lo que nos falta es rellenar los datos que no le hemos pedido en la cita, pues por ejemplo la fecha de nacimiento. Podemos introducir un DNI, podemos marcar un nombre y un NID del tutor en caso de que el paciente sea un menor o necesite un tutor por el motivo que fuese. Vemos que el referidor también se lo sabe porque viene de la cita, ya lo tenemos registrado. Como os decía, datos de contacto, pues el teléfono al que el paciente quiere que le llamemos. Aquí, esto es un campo de texto libre, aquí puedo poner más teléfonos. Puedo poner, por ejemplo, luego un móvil. Puedo poner un teléfono al que el paciente quiere que le mande los SMS. Aquí ya hay que tener un poquito más de cuidado porque esto ya no es campo de texto propiamente dicho, sino que el dato que pongamos aquí lo vamos a utilizar para mandar mensajes de texto si los usáis y necesitamos un teléfono coherente. Por ejemplo, aquí si ponéis el teléfono separando por guiones de 2 en 2 o de 3 en 3, ponemos esto así, pues no va a pasar, y este en vez de con guión lo separamos, por ejemplo, así, no va a pasar nada, porque este campo es simplemente para que lo veáis y marquéis. Pero si esto mismo lo hacemos aquí, ya no va a funcionar. Aquí hay que poner el teléfono, los 9 dígitos seguidos y ya está. ¿Vale? Y que empiece por 6 o por 7 es muy importante porque si no tampoco vamos a mandar el mensaje. Correo electrónico al que el paciente quiere que nos dirijamos a él, cómo prefiere que contactemos con él, pues si por mail, por correo, por lo que sea. Dirección postal, aquí me voy a inventar cualquier cosa para que luego funcione la factura. Vale. Podemos marcar otros datos de contacto si queremos. Datos de facturación, datos económicos. Si os fijáis, la dirección de facturación la ha rellenado solo copiándola de la dirección postal. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 99% de las veces va a coincidir, así no tenéis que escribirla 2 veces. Pero sí que está separado, porque si algún paciente os pide facturar a otra dirección diferente, vais a poder marcarlo. Si yo aquí lo cambio, pues se quedará el cambio. Número de cuenta bancaria, en caso de que queráis cobrar al paciente por banco, por remesa. Si queréis hacer una remesa de cobros y llevarla a vuestra entidad bancaria para cobrar a todos vuestros pacientes, pues que sepáis que se puede. Simplemente hay que poner aquí el número de cuenta bancaria, ¿vale? Y si además ponéis aquí un correo electrónico, gestiona, levantará el cobro, hará la factura y se la mandará por mail al paciente automáticamente. Que sepáis que se puede hacer esto también. Observaciones y alertas. A ver, importante. Tenemos 2 tipos de observaciones y alertas, las sociales y las médicas. Las sociales aparecerán en verde, las médicas en rojo, un color más llamativo y que chilla más, que son las más importantes. Bien, y dentro de cada una de ellas, si os fijáis, tenemos el texto de la alerta y el texto del detalle. Aquí está. La alerta y el detalle. Y en las médicas igual, alerta y detalle.
Lo que escribamos en la alerta va a aparecer en pantalla constantemente mientras tengamos abierta la ficha del paciente. Importante, ¿eh? Como eso nos puede llevar a situaciones comprometidas, tenemos el texto del detalle. El texto del detalle solo lo vamos a ver si pinchamos sobre la alerta. Ejemplos prácticos. Si mi paciente prefiere que le llame por las tardes, bueno, pues yo lo pongo en la alerta porque aunque me deje la ficha del paciente abierta en el gabinete y el paciente que está sentado en el sillón le dé por mirar la pantalla, pues no se va a enfadar porque ponga que yo tengo ahí anotado que prefiere que le llame por las tardes, porque es lo que él me ha dicho y yo para que no se me olvide y poder cumplir con eso que me pide, pues lo tengo ya apuntado. Ahora, si lo que he puesto es que el paciente es un pesado o es mal pagador, pues entonces ya igual sí que se enfada, ¿eh? Entonces, eso no me va a interesar que esté en pantalla chillando constantemente, ¿vale? Entonces, para eso es para lo que sirve el detalle. ¿Qué pasa? Que como el detalle solo lo veo, si pincho sobre la alerta, necesito que haya algo escrito en la alerta. Bueno, pues puedo poner aquí unas X, que yo sé que es que hay algo importante que ver, pero el paciente si ve unas X en verde no va a saber ni de lo que estamos hablando. Y aquí pongo mal pagador. Con las alertas médicas y el detalle médico pasa exactamente igual. Si el paciente lo que me dice es que es hipertenso, pues no se va a enfadar porque en la alerta constantemente está en pantalla hipertensión. Pero si lo que pasa es que tiene VIH, pues hombre, tener en pantalla constantemente eso igual sí que se enfada conmigo. Pero ya no es que se enfade este, es que si yo me dejo esta ficha abierta, me pongo a preparar el material del siguiente paciente, entra y le da por mirar la pantalla, pues lo que no mismo sale corriendo. Entonces, para evitar esa situación, pues exactamente igual. Unas X, por ejemplo, aquí arriba, o cualquier carácter o cualquier símbolo que nosotros hayamos llegado al acuerdo en la clínica de que significa que hay algo importante que ver en el detalle, y aquí ponemos lo que pasa de verdad, ¿eh? Yo voy a dejar las alertas sociales así puestas para que veáis gráficamente cómo se ve. Otra cosa que podemos hacer con el paciente es añadirle etiquetas. Podemos añadir tantas etiquetas como queramos. Y esto sirve tanto a nivel administrativo como a nivel médico para, pues eso, para etiquetar al paciente, ¿eh? Para poder luego sacar listados. No me canso de decir lo importantes que son los listados para la buena gestión de la clínica. Por ejemplo, imaginaros que yo enfrente de la clínica tengo, pues qué os voy a decir yo, una sucursal del BBV. Y llego a un acuerdo con el director para hacer un descuento a sus empleados. Entonces, me va a interesar añadir la etiqueta BBV y luego, dentro de un año, por ejemplo, saber cuántos pacientes han venido de primera visita en el año 2019, por ejemplo, con la etiqueta BBV y cuánto les he facturado. Y con ese dato puedo saber si me interesa ampliar el acuerdo, reducirlo, conservarlo, quitarlo, etc. Pero el dato es el que me dice luego, o sea, el que me permite, perdón, luego tomar una decisión con respecto a ese acuerdo. No tengo que hacerlo, pues como siempre digo, mirando para donde sopla el aire. Y a nivel médico exactamente igual. Si el paciente viene con un caso de ortodoncia que a mí se me da con muy poca frecuencia, pues yo le puedo etiquetar con el nombre de ese caso. Y si dentro de un par de años viene otro paciente con el mismo problema, pues puedo buscar por etiquetas los que están etiquetados con esa patología y enseñarle el antes y el después de los pacientes que ya he tratado. O si voy a un congreso, puedo sacar una estadística de los que he atendido con ese caso, porque puedo sacar un listado de pacientes que tengan esa etiqueta. Para las dos cosas sirve. Como veis, podemos añadir tantas etiquetas como queramos. Ya las voy a quitar todas. Bien, y por último, lo que nos pide la afiliación es que marquemos con el sí y con el no las preguntas de la protección de datos que exige la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya lo que os diga el paciente lo marcáis y listo. Tenemos nuestro paciente filiado, ya están todas sus casillas rellenas y, bueno, si os fijáis, lo que me pasa a mí a partir de aquí es que no puedo guardar el paciente, los botones de guardar no funcionan. ¿Para qué? Pues para que no se me olvide que primero tengo que pulsar la protección de datos, ¿eh? Y cuando la pulso, si tengo activado el sistema de firma digital, de firma en la tablet, Gestiona me va a preguntar, como es mi caso, si quiero que el paciente me firme en papel o si prefiero que el paciente me firme en la tableta.
¿vale? Yo ahora lo voy a mandar a la impresora para firmar en papel porque no tengo con vosotros una tableta vinculada a mi Gestiona para que podáis ver cómo funciona, pero es exactamente igual. Pinchamos en el papel, me va a salir el texto de la LOPD. Como todo lo que se imprime en Gestiona, lo que me enseña ya es un PDF. Yo podría pulsar este botón para descargarme ese PDF y mandárselo por mail, por ejemplo. Y si no, pues a la impresora y que me firme el papel. El texto que estáis viendo en esta pantalla es configurable. En la configuración de la clínica hay una plantilla de Word que podéis descargaros, modificarla a vuestro gusto y volverla a subir. Y ya está. A casi todo el mundo le vale la plantilla estándar, pero bueno, que sepáis que se puede cambiar. El logotipo lo coge por defecto, ¿vale? Aquí pondrá lógicamente vuestro logo. Y nada, ya con esto se me van a activar los botones de guardar y puedo guardar a mi paciente. Bueno, fijaros, como me he inventado el DNI, da la casualidad de que ese DNI ya me lo había inventado antes y lo que me está diciendo aquí Gestión es que ya hay otro paciente con ese DNI, que si de verdad estoy seguro de que quiero guardarlo. Esto es un sistema para intentar evitar que dupliquéis fichas. Cabe la posibilidad de que el DNI ya lo haya creado otra vez porque resulta que estoy dando de alta a un niño y le he puesto el DNI del padre o de la madre. Bueno, pues le digo aceptar y me crea la ficha. ¿Que me sirve de alerta para darme cuenta de que ya lo tenía dado de alta? Pues cierro la ventana y no le creo. Me voy a la ficha que ya tengo dada de alta. Pero si no, pues yo acepto aquí y la ficha se queda creada. Vale, bueno, pues os toca, ¿vale? Vamos a practicar esto. Crearos un paciente, filiarlo, perdón, crearos una cita, afiliar al paciente. Yo me quedo esperando vuestras preguntas y cuando lo tengáis hecho, por favor, levantar la mano en la pantalla de participantes para que yo sepa que lo vais consiguiendo y ver cuándo avanzamos. Unos minutitos y probamos a afiliar a nuestro paciente. Lo que os digo, todo lo que tiene que ver con nuestro paciente está en esta pantalla, ¿vale? Lo que tenemos estructurado es la ficha del paciente por pestañas, pues para tener las cosas colocadas y que no esté todo mezclado. Entonces, hemos imitado lo que sería una carpeta con separadores de toda la vida. Cada botón de estos es un separador de mi carpeta. Entonces, bueno, pues si me vengo a la pestaña Galería, pues voy a ver la galería de imágenes del paciente y voy a poder añadir imágenes aquí. ¿Cómo? Pues tengo dos opciones. O bien las arrastro aquí desde el navegador de archivos de mi ordenador y se copiarán, como cuando adjunto un fichero a Gmail, o bien puedo enlazar con cualquiera de estos aparatos que tengo aquí arriba, de radiografía, incluso con una cámara fotográfica Wi-Fi. Podríamos enlazar con la cámara y a medida que le vais haciendo fotos al paciente se van copiando en Gestiona. ¿Vale? De eso se trata. Por defecto Gestiona nos crea la carpeta imágenes, pero si quiero crear más carpetas, pues arriba a la derecha, nuevo álbum y creo una carpeta nueva en la que puedo seguir añadiendo imágenes. Si las quiero tener creadas, pues por ejemplo, agrupadas por especialidades, quiero tener la carpeta de imágenes de ortodoncia, la carpeta de imágenes de periodoncia, etcétera, pues ahí puedo ir creándome carpetas. Vale, documentos. Bueno, pues como su propio nombre indica, todos los documentos que tengan que ver con el paciente, tanto médicos como administrativos. Si arriba a la derecha pincho sobre el botón Nuevo documento, pues Gestiona como siempre me va a preguntar qué documento y aquí veis toda la fila de arriba son diferentes documentos médicos que puedo generar, consentimientos informados, cuestionarios médicos, recetas, y en la fila de abajo, pues los administrativos, presupuestos, facturas y recibos. Entonces, si le doy a nuevo presupuesto, por ejemplo, para empezar a trabajar con nuestro paciente, pues otra vez Gestiona nos pregunta qué tipo de presupuesto. Si en blanco, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora para ver cómo se añaden conceptos, o a partir de una plantilla, que es algo que os va a ser muy útil para ahorrar tiempo. Al final, presupuesto de ortodoncia Invisalign full, pues es Invisalign full. Cambiará el número de visitas en función del paciente, pero es Invisalign full. Entonces, si yo todos los conceptos de ese presupuesto ya los tengo creados, solo tengo que cambiar el número de cuotas. Lo creo desde la plantilla y luego le modifico el número de cuotas. El resto de tratamientos los tengo ya creados. Esta es un poco la idea. Si no, pues nuevo presupuesto en blanco y Gestiona nos enseña la pantalla del presupuesto para que aquí veamos
Bueno, pues en la parte de arriba los datos vamos a decir generales del presupuesto, el número de presupuesto que le toca, que lo calcula lógicamente sumándole uno al último que hizo, el nombre, que por defecto gestiona, lo va a llamar presupuesto, vosotros le podéis poner aquí, pues yo qué sé, pues implantes, por ejemplo. Vais a poder asociarlo en comercial, si tenéis comerciales en vuestra clínica, si no, pues bueno, aquí por defecto le pone el nombre del usuario que está en gestión, lógicamente, yo he entrado con el usuario Enrique Pizarro, pues le pone Enrique Pizarro. Le podemos poner un facultativo asociado si queremos. Esto luego sirve para poder sacar listados. Como siempre, yo hablo del dato y de la importancia de los listados. Bueno, pues también se pueden sacar listados de presupuestos que hayan sacado los comerciales y su estado, o presupuestos que hayan propuesto los facultativos y en qué estado estaban, para ver quién es más efectivo, quién menos, etc. Le puedo decir también si quiero que se imprima odontograma o no, junto con el presupuesto, y si le digo que sí, le voy a poder decir en qué piezas tiene el paciente ausencias. ¿Bien? Entonces, a partir de aquí, bueno, pues ya desde la opción de añadir nuevos conceptos, empezamos a añadir opciones a ese tratamientos al presupuesto. Como veis, yo le acabo de dar a nuevo concepto y el cursor se me queda parpadeando en la pestaña del nombre del tratamiento, ya esperando que yo escriba el tratamiento que quiero buscar. Pues, por ejemplo, le vamos a poner implante. ¿Veis? A medida que escribo, Gestiona va a encontrar los tratamientos que tienen esa palabra en su nombre, para que yo directamente lo seleccione. Y al seleccionarlo, el cursor se baja directamente a la casilla de abajo, en la que se queda esperando en qué piezas quiero hacer ese tratamiento. Como le he dicho que tiene ausencias en la 14 y en la 15, pues también le pongo implantes en la 14 y en la 15. Y hago lo mismo, por ejemplo, con la corona. ¿Veis? Le doy nuevo concepto. Él solo ha interpretado las piezas, ha multiplicado el precio por 2 para calcular el importe. Y ya me está esperando el segundo tratamiento. Pues corona, por ejemplo, también en la 14 y en la 15. Y esto funciona incluso por caras. Yo puedo añadir un concepto, pues por ejemplo, obturación en la 25D y me lo pondrá en la 25 por distal y lo pongo también, pues yo qué sé, en la 36 OM y me lo pondrá en la 36 por ocluso mesial. O por cuadrantes, podemos añadir en el C40 y me lo pondrá en todas las piezas que van de la 41 a la 48. Bueno, pues guardar e imprimir y lo que va a hacer Gestiona es que me va a guardar el presupuesto, por aquí detrás lo estoy viendo, ahí lo tenéis, y me va a imprimir en PDF como siempre el presupuesto. En la primera página, pues lo que es el presupuesto con sus conceptos, como toda la vida, y en la segunda página el odontograma con los tratamientos, ¿veis? Que aquí tengo mis implantes y mis coronas, las obturaciones en las caras que ya había indicado, y ahí tengo dibujados los raspajes. ¿Vale? Para que el paciente gráficamente entienda más fácil y le podamos explicar más fácil el presupuesto que le estamos proponiendo hacerse. Esa es un poco la idea. Bien, quedaros haciendo el presupuesto, yo os contesto alguna preguntita que me habéis mandado más y las que se os vayan ocurriendo mientras lo hacéis. Los que terminéis, pues vais levantando la mano. Lo vamos a parar aquí, mañana seguiremos y terminaremos el proceso hasta que el paciente se va con su factura. Y nada, pues que tengáis un buen día, los que os vayáis desconectando. Muchísimas gracias por asistir y como siempre os digo, en nuestras redes sociales podéis seguir el curso de las formaciones, transmitirnos dudas o inquietudes que tengáis también. Si en el correo que recibís cumplimentáis la encuesta, pues nos ayudáis a saber por dónde queréis que tiren las formaciones las próximas semanas y vamos avanzando todos. Muchísimas gracias.